En la parte número 371, primera parte, eso sí, de estas conferencias de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a ver muchas cosas, pero es que vamos a tener una segunda parte. Ya sabéis que si por unos días nos hemos de retrasar presentando otras conferencias antes que esta, luego se acumulan muchísimas noticias y creo que todas son de suma relevancia, aún y después de hacer limpieza sobre muchas otras, para mostraros las más adecuadas o las más fuertes dentro de todo, que pueden dar un significado mayor a la profecía bíblica. Pero me he de dejar muchas en el tintero siempre, a pesar de hacer una selección y tener que dividirla, esta conferencia, en dos partes. Hoy vamos a tener primero lo que es habitual en noticias que tienen que ver con países, con profecías de Medio Oriente y algunas cosas más, sobre todo pestes. Pero en la segunda parte tendremos el plato fuerte, sin lugar a dudas. Pero hoy vamos primero por esto, porque esto también es esencial conocerlo. Pues vamos ya, sin más, a empezar por lo primero, lo que nos suele gustar tanto, que es la creación de Dios. Y esta vez con un vídeo que ha sido sorprendente. Veis aquí a una gorila y veis también a una mano que pertenece evidentemente a una señora que acaba de tener una criatura que lo tiene en sus brazos. Solo los separa un cristal, un vidrio. Sí, en un zoo, pero vais a ver qué reacción tiene la gorila cuando se le acercan precisamente mostrándole a este bebé, y vais a ver ella también qué llega a mostrar en su momento. Desde luego es un poco larguito, pero vale la pena ver esa reacción impresionante. Bien, pues ya habéis visto una forma de ver a la criatura donde también le muestra la que ha tenido ella, la gorila. Y comparten un cariño, algo realmente especial, precioso, esos momentos. Qué forma de entender la naturaleza, ¿no? Cuando veis que también son capaces de reflejar esa maternidad en ellos. Y sí, sin ganas de hacer daño a nadie. No siempre sucede así, evidentemente, pero en este caso, desde luego, es algo como una comparativa entre lo que es una madre y criatura, tanto del género animal, en este caso gorila, como también en las personas. Y esto evidentemente nada tiene que ver con la evolución. Pero bien, saltamos de noticia y vamos una que tiene que ver con España y el nuevo orden mundial, y no dicho por nadie que podáis pensar fuera de según qué ámbito. No, mirad esto. España suprime el libro de familia y 2 obispos responden. Ahora va a ser todo digital. Esto ya va a quedar obsoleto, aunque aún tendrá su reconocimiento. Pero mirad lo que nos interesa de aquí. Dicen, seguramente se dirá que solo es un cambio burocrático, pero es síntoma y símbolo de la falta de reconocimiento institucional de la familia y de la comprensión de la sociedad como suma de individuos y no como familia de familias, precisó Monseñor Argüello a través de su cuenta en Twitter. O sea que a través de este nuevo libro de familia ya distinto, se queja de que esto va en detrimento de la auténtica familia. Ahora todo es cuestión de individuos y ya está, para componer la sociedad. Pero mirad ahora, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, en España, también criticó esta nueva norma, asegurando que, mientras el nuevo orden mundial apuesta por un Estado como suma de individuos, los cristianos creemos en una nación como familia de familias.
Qué interesante, ¿eh? Dicho por un propio obispo hablando del nuevo orden mundial, cuando ellos son los que mueven básicamente todo esto, junto a sociedades secretas, evidentemente, pero el Vaticano es lo que está haciendo. Bien, da que pensar, ¿no? Cómo están revirtiendo el significado del nuevo orden mundial aplicado como si ellos no tuvieran nada que ver en esto, cuando el Papa mismo tantas veces ha ido por ese camino. En fin, ojalá entre ellos aún haya personas sinceras que despierten cuando les llegue la verdad del mensaje del cuarto ángel en su momento adecuado. Ojalá. Pero sigamos, cambiamos de tercio, entramos en las noticias que tienen que ver con, básicamente, Oriente Medio, pero que, como no, sí, repercute en todas partes. Y mirad, la televisión estatal iraní emite un vídeo manipulado que muestra un ataque que hace explotar el Capitolio de Estados Unidos. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica serían supuestamente autores de la grabación, en la que se ve también a un grupo de clérigos iraníes avanzar hacia Jerusalén. Bien, ya veis que esto da que pensar y mucho. Evidentemente el centro de toda la cuestión sigue siendo Jerusalén. Y también no deja de llamarnos la atención como mínimo, viendo cómo Irán está llevando adelante, a través de su poderío también en la zona, estos ultimátums, para que me entendáis, unas amenazas prácticamente, en la cual se pintan como los que están yendo contra un proceso a nivel mundial que está llevando adelante Estados Unidos y sus aliados. Ya sabéis que Irán más cerca de Rusia y China, evidentemente. Pero qué curioso que con estas disputas que aún tienen y que van a tener prácticamente hasta el fin de los tiempos, que va a llevar a lo que ya sabemos, a Armagedón, una vez más se muestra Jerusalén en el medio de todo el meollo. Y esto es algo que no podemos olvidar, porque ya sabéis que ahí va a ser el enclave básico para todo lo que va a acontecer, llevando al mundo hasta su fin. Y si no sabéis de qué hablo, mirad lo que hemos presentado en conferencias al respecto y os va a quedar sumamente claro. Y aquí tenéis el vídeo donde precisamente la televisión iraní emite manipulando, mostrando ataque que hace explotar el Capitolio de Estados Unidos. Evidentemente no ha sido un hecho real, es ficción, pero en el montaje que han hecho ya lo dan, bueno, ya lo veis como una desgracia absoluta para Estados Unidos. Bien, ya habéis visto el vídeo, ¿no? Pues, desde luego, esto no puede dejar indiferente a nadie. Son amenazas continuas de un lado al otro y ya sabéis cómo está la situación nuclear con el tema de Irán, etcétera, etcétera. Mirad ahora una serie de noticias que tienen que ver con Medio Oriente también. Estados Unidos envía más bombarderos y aviones de combate a Oriente Medio en medio de la retirada de las tropas de Afganistán, que además las quieren abandonar, las tropas en ese territorio quieren salir de allí el 11 de septiembre, bueno, para hacerlo coincidir con lo que ya sabéis, ¿no? Pero una vez más, sí, se retiran tropas, pero que se envía, ya veis, un armamento que estará por sobre las cabezas de la gente y evidentemente será para buscar la paz o buscar el dominio. Y atención a esto, ¿por qué China e Irán ven a Egipto como llave de sus ambiciones energéticas? Esto es interesante porque ya vimos los conflictos en Medio Oriente, como Egipto también quedó involucrada a partir del 11S, con todas las guerras que se fueron haciendo en todos esos países, pero parece que todo se había ido calmando teóricamente, pero hay algo que sigue estando en plena vigencia, y es que Egipto está también en un enclave básico a nivel energético. ¿Y a quién le interesa? Pues a China e Irán. El país árabe ha anunciado planes a gran escala para la integración de las redes energéticas de varios países. Mirad esto, Egipto es un país crucial para la expansión de la influencia de China e Irán por Oriente Medio y África debido a su papel de acceso al mercado de energía panárabe. Sobre este telón de fondo, el desarrollo e interconexión de las redes eléctricas es imprescindible para complementar y reforzar las presentes y futuras rutas de petróleo y de gas en la región, que a medida que se expanden requieren una infraestructura permanente conectada y un amplio personal de seguridad que la proteja, señala el portal Oil Price. El ministro de Electricidad y Energía Renovable de Egipto, Mohamed Shaker,
anunció la semana pasada que su país busca aumentar sus intercambios de electricidad con varios vecinos como parte de sus planes para convertirse en un centro energético regional. A medida que vaya disminuyendo la influencia estadounidense en Oriente Medio desde que el expresidente Donald Trump anunció planes de repliegue, hay dos factores que convierten a Egipto en un factor clave para las ambiciones de Irán en la región y que encajan bien en la estrategia china de la nueva ruta de la seda. En primer lugar, reside en el hecho de que Egipto se viene posicionando desde hace tiempo como un líder en el mundo árabe, tanto política como militarmente. El segundo factor se explica porque Egipto no es solo una parte política de Oriente Medio, sino también una parte política y geográfica de África, lo que lo convierte en un punto de tránsito esencial para el petróleo, el gas y otras mercancías que Irán y China puedan querer transportar al continente desde Oriente Medio. Y en todo esto hay un oleoducto de Irak a Jordania. En fin, que ya vemos como siempre, como decían los pioneros adventistas, el último conflicto vendría dado sobre todo por el petróleo, por el poder energético y, cómo no, con la implicación de lleno de todos esos países. Y una vez más, la profecía de Daniel 11, versículos finales, nos va siendo confirmada día a día con todo lo que va apareciendo y mostrándose, y aún tantos negando la literalidad de esos textos. Y así están, que no se enteran en qué momento de la profecía viven y del muy, pero que muy inminente regreso de Cristo en 2031. Pero bien, dicho esto, otra noticia más. Jefe del Comando Espacial de Estados Unidos dice: nuestro desafío actual son los chinos. James Dickinson recordó la reciente recuperación de rocas lunares por parte de China y sus esfuerzos para construir su propia estación espacial, lo cual no les deja en buena posición a Estados Unidos porque hablan incluso de cómo pueden hacer estallar satélites de Estados Unidos o de quien haga falta, los chinos, que también están trabajando con Rusia, evidentemente. En fin, que aún no queréis creer que los que habla Daniel 11, versículos finales, tienen que ver con China, Rusia y tiene que ver también, como no, con Estados Unidos y aliados. Más claro, cada día lo que lo mostramos ya no puede ser. Pero aún y así, tantos aún quieren creer en otras cosas. Bueno. China no solo es el principal desafío para las fuerzas terrestres de Estados Unidos, sino que también lo representa en el espacio, según lo afirmó este sábado James Dickinson, jefe del Comando Espacial de Estados Unidos, durante una visita a Japón. Nuestro desafío actual son los chinos, por lo que estamos observando cómo están aumentando su capacidad espacial, comentó Dickinson. Estamos viendo la expansión de su programa espacial y lo estamos observando muy de cerca, dijo el jefe del comando, recordando la reciente recuperación de rocas lunares por parte de China y sus esfuerzos para construir su propia estación espacial. La Unión de Científicos Preocupados recuerda que las potencias globales como China, Rusia y Estados Unidos se han resistido a colocar armas en el espacio o a destruir activos, como los satélites, de otras naciones. Sin embargo, subraya al mismo tiempo que el emplazamiento de armas en el espacio sigue siendo probable a menos que se contrarreste con una oposición internacional efectiva. Estamos viendo lo que nuestros competidores están haciendo en el espacio, añadió Dickinson. Según explicó, si surgiera cualquier conflicto, su comando aprovecharía las capacidades de la Fuerza Espacial de Estados Unidos y de otras ramas militares, comunicándose con ellas y accediendo a los datos de posicionamiento global y navegación que necesiten para apoyar las operaciones aéreas, marítimas y terrestres. Y ahora uno ya se plantea, ¿y no tendrán verdaderamente ya puesto armamento ahí arriba? ¿Tanto se vigilan que ninguno pueda lanzar armamento arriba? Si se hacen tantas cosas en secreto y los servicios secretos no todo lo descubren. En fin, veremos si esto ya es así o no en poco tiempo, pero ya sabemos que cuando regrese Cristo, verdaderamente ese conflicto va a ser mucho más que solo lo que puede ser guerra en tierra, en mar o en aire, puede ir mucho más allá. Sí, Jesús, cuando vuelva, Satanás hará todo lo posible para que en medio de esa batalla entre humanos, de guerra mortal, absoluta, todo se gire para evitar la segunda venida de Cristo. Pero evidentemente, nunca mejor dicho, el tiro les va a salir por la culata.
pero qué interesante ver cómo todo se va preparando. Cantidad de muertos que hemos contado por lo bajo, como siempre, en países de Medio Oriente, etcétera, etcétera, implicados en todos estos conflictos, 151 desde la última vez que presentamos conferencia. Casi nada. Bien, dejamos ese apartado y pasamos a este otro, ciencia y tecnología, que también, como no, sabíamos que iría en aumento, y gracias a Dios esto tiene que ver también con el conocimiento profético, sobre todo al fin de los tiempos. Pero la ciencia, tal como el mundo la conoce, la tecnología, también avanza, cómo no. Mirad este vídeo. Supersoldados, drogas, selección natural, entre comillas, y biotecnología. No os lo perdáis porque veréis todo lo que se está preparando, que parecía antes de película y ahora cada vez más apunta a una realidad. Bien, es un tipo de breve documental que desde luego no deja indiferente a nadie. Vamos, que si uno veía el Capitán América y parecía una cosa de uy, qué locura, ¿eh? Pues desde luego ahora es de risa, al lado de todo lo que se está haciendo ya. Esto va mucho más allá de tener más fuerza y tener unos golpes tan duros que son capaces de lanzar a alguien a unos metros, va mucho más allá de todo esto. Imaginaos una vez más, y siempre hemos de remitir a lo mismo, cómo va a ser el último conflicto a nivel mundial. Cómo va a ser Armagedón, pero cómo va a ser la persecución sobre el pueblo de Dios con personas que puedan llegar a tener estas capacidades, como se muestra en este vídeo. Realmente, si Dios no cuida de su pueblo en los últimos tiempos, no quedaría ni uno de los 144.000 que quedarán vivos hasta el retorno de Cristo. Pero desde luego es impresionante ver cómo el diablo está haciendo que todo se prepare para guerra y destrucción. Y no solo para los humanos en general, sino también incluso contra el pueblo del Señor. Una empresa respaldada por Bill Gates libera el primer lote de mosquitos autodestructivos modificados genéticamente. Se espera que el proyecto desarrollado por Oxitec con apoyo de las autoridades locales ayude a prevenir la propagación de varias enfermedades mortales como el dengue o el Zika en los Cayos de Florida. Se decía si se iba a hacer o no, pues sí, ya se ha hecho, ya ha sido, ya lo veis, lanzado al mundo, para que me entendáis. Con todo lo que puede llegar a implicar, muchos científicos totalmente en contra de esto, pero al fin y al cabo se ha hecho. Unos zapatos guía para ciegos incluirán una cámara y un sistema con inteligencia artificial que reconoce y diferencia obstáculos. Para lograr esta funcionalidad, la Universidad Tecnológica de Graz inventó una serie de algoritmos de aprendizaje profundo de última generación basados en el modelo de redes neuronales. Ya veis, esto que lleva los zapatos en la punta, en la puntera, va conectado a todo un sistema que así puede ayudar a que los ciegos no tengan tantas dificultades para circular por la calle. Y ahora, apartados ya una vez más crudos, empezamos por Latinoamérica, concretamente por México. Hallan a 5 personas descuartizadas en el estado mexicano de Michoacán. Conmoción en México tras el hallazgo de los cadáveres de 3 hermanos que fueron secuestrados por hombres armados en Jalisco. Colombia. Al menos 6 hombres, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en una nueva masacre. Aumenta 27 el número de muertos en el marco de las protestas y hay 359 desaparecidos mientras continúa el paro nacional. Vaya situación, ¿eh? Y en Brasil, un adolescente mata con un machete a 2 bebés y 3 profesoras en una guardería. En fin, qué locura todo, ¿eh? Una operación policial en Río de Janeiro deja al menos 25 muertos en la mayor masacre en la historia de la ciudad. Desde luego los demonios se están poniendo las botas. Con el mal que hay, que unos intentan paliarlo y otros aún hacerlo más, provocarlo más, la de muertes por todos lados, pero como habéis visto en esa otra noticia, lo que hizo ese chico, desde luego, esto ya es una cuestión satánica directa sobre una misma persona. Directamente, posesión, porque esto no entra en la cabeza de nadie, que sea un algo, un hecho que mira, se le ocurre a uno y ya está. Los demonios, como en los tiempos de Jesús, campan y de qué modo, y cada vez más. Y en Honduras asesinan a tiros a 6 personas durante un velorio. Y en Guatemala,
Un enfrentamiento entre pandilleros en una cárcel de Guatemala deja al menos 14 reos muertos, 7 de ellos decapitados y mutilados. Es que además, encarnizamiento. Y en Perú confirman el asesinato de 14 personas en un presunto ataque terrorista. El Ministerio de Defensa calificó el hecho como un acto genocida perpetrado durante la noche del domingo 23 de mayo. Bien, y todo esto, ya sabéis, dicen vinculado a un grupo terrorista muy conocido de hace años atrás, Sendero Luminoso. Otra profecía más, la de animales muertos, ¿lo recordáis? Pues bueno, uno de ellos, un caso más, entre tantos. En Líbano encuentran 40 toneladas de peces muertos por agua contaminada. Y esto, ya os digo, es solo un ejemplo de lo que va aconteciendo. Ahora noticia como en los días de Noé, en los días de Lot, Sodoma, Gomorra. Sí, ya sabéis lo que había. Pues bien, mirad esto. Un informe de UNICEF niega que la pornografía dañe a los niños. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia vuelve a estar inmersa en la polémica por un reciente informe que sugiere que no hay pruebas concluyentes de que los niños expuestos a la pornografía sufran daños. Genial, ¿eh? Cuando hay tantos informes que dicen lo contrario. Lego lanza set con los colores de la bandera gay y transgénero. Sí, también, para niños, claro. Más cosas, y ahora una de desgracias seguidas, y como siempre no están todas, claro que no, pero las más representativas quizás sí. Accidentes. Reportan al menos 4 muertos al caer una avioneta en el estado mexicano de Nuevo León. Hallan muertos a los 5 tripulantes de un helicóptero de la Policía de Perú tras reportar un aterrizaje de emergencia. Más desgracias. Aumenta 23 el número de muertos en desplome de un puente del metro en Ciudad de México. Al menos 21 muertos durante una maratón de montaña en el noroeste de China. Les bajaron las temperaturas de repente y quedaron algunos hasta sacando espuma por la boca, pero muertos. 14 muertos y un niño en estado crítico al descolgarse un teleférico en Italia, precisamente en la zona del Piamonte, donde estuvimos rodando todo el tema de los valdenses. Al menos 7 muertos tras una supuesta intoxicación por un gas nocivo en una fábrica de alimentos en China. Tormenta. Una gran tormenta deja al menos 11 muertos y 100 heridos en China. Tornados. 2 tornados dejan al menos 7 muertos y más de 200 heridos en China. Ciclón. El ciclón extremadamente severo Tauktae causa muerte y devastación en su aproximación a la India azotada por el COVID-19. Está previsto que la tormenta toque tierra, decían, la noche de este lunes con vientos de 190 km por hora y marejadas ciclónicas de hasta 3 metros de altura. ¿Cuántos muertos? 6 al menos, y miles de evacuados. La India se prepara para el segundo ciclón en 2 semanas, después de que el anterior dejara más de 100 fallecidos. Y esto era noticia de hoy mismo, día 25. Volcán. 15 muertos, saqueos en una ciudad y miles de huidos tras la erupción del volcán Nyiragongo, uno de los más activos y peligrosos en África, que ha barrido toda una ciudad prácticamente también. Y bueno, ahora noticias que tienen que ver con países también de Asia, en concreto China. 4 muertos y 3 heridos al embestir un coche a una multitud en un paso de peatones en China. El conductor no se detuvo, no se sabe si era por cuestión de terrorismo o qué fue. Y en Myanmar, bombardeo en Myanmar alcanza Iglesia Católica y deja al menos 4 muertos. Era un ataque de artillería sobre una aldea, pero mira por dónde le dieron también a una iglesia y allí 4 civiles muertos. Y en Rusia, ascienden a 9 los muertos tras el tiroteo en una escuela de Kazán, 7 alumnos, una profesora y otra empleada. Ya veis qué noticias, ¿eh? Y en Estados Unidos, bueno, casi nada también. Un nuevo tiroteo masivo deja al menos 5 víctimas mortales, 2 de ellas policías, en Carolina del Norte. 3 muertos tras un tiroteo en un casino. Alumna de 6º grado lleva en Estados Unidos un arma a su escuela y hiere a 3 personas antes de ser detenida por una maestra. 3 personas, incluida una niña de 4 años, heridas de bala en Times Square, el tercer tiroteo en pocas horas en Estados Unidos. Un hombre mata a 6 personas y luego se suicida en una fiesta de cumpleaños, también en Estados Unidos. Un tiroteo en un bar de Estados Unidos deja 3 muertos y 5 heridos. Bueno, ya veis qué noticias, una tras otra,
y aún la gente cree que esto va a seguir como si nada. ¿No recordáis que decía el pasaje bíblico? Como en los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia, de perversión. ¿No lo notáis que sea igual a la descripción de esos tiempos? Ahora más que nunca se ve un aluvión de noticias, y a cuál peor. Y ya finalizando, noticias sobre cambio climático. La advertencia del secretario general de la ONU: estamos al borde del abismo. Con los compromisos actuales nos dirigimos a un aumento desastroso de 2,4 grados para finales de siglo, dijo Antonio Guterres. Por tanto, hay que hacer algo. Laudato si, recordadlo, la Agenda 2030 de la ONU. Bueno, todo se prepara para que el papado coja el poder moral para todo el mundo, que tanto necesita un líder, desde luego. Y qué bien lo tendrán para ponerlo en su momento adecuado, para que todo el mundo lo acepte y vaya en pos de la bestia. Y ya finalizando, apartado para pestes. Mientras suben los contagios por la infección mortal de hongo negro, India registra casos de infección por otro hongo que sería aún más peligroso. Según los médicos, la nueva patología afecta a los órganos vitales y provoca una infección generalizada. Y además, fijaos lo que dice: en medio del aumento de los casos de la mucormicosis, infección necrosante producida por hongo negro, que se propaga entre los sobrevivientes del coronavirus en la India, las autoridades locales han registrado contagios con otra enfermedad fúngica provocada por hongo blanco. Y aún puede ser más peligroso que el negro. Afecta a órganos vitales, pulmones, riñones, intestinos, estómago, genitales, uñas. Infección generalizada, mientras la mucormicosis afecta solo a los senos nasales o los pulmones. Desde luego, ya veis que es una tras otra, un no parar. Y mirad, reportan el primer caso de hongo amarillo, o sea, ahora ya no hay negro, blanco, también hay amarillo en la India, y podría ser más peligroso que otras infecciones fúngicas. Esta enfermedad potencialmente letal se manifiesta en forma de estado letárgico, falta de apetito y pérdida de peso. Se teme que puede provocar fallo de órganos e incluso necrosis. Y atención también a esto, lo que era de esperar, claro, que tantas veces ya estamos oyendo, pero ahora en boca de la OMS. Puede surgir un nuevo virus que podría ser aún más contagioso y más mortal que el SARS-CoV-2, o sea, el famoso COVID-19. Al menos 115.000 trabajadores sanitarios han muerto por COVID-19 en todo el mundo desde el comienzo de la pandemia, según el jefe de la OMS. Ya nos están mentalizando. Y es que no creáis que esto no va a pasar, porque va a pasar. Jesús lo dijo: al fin de los tiempos que habrá pestes. Sí, pestes. Por tanto, no es ciencia ficción, está pasando. Otra cosa puede ser la cantidad de personas que fallecen, si los datos son correctos o no. La OMS mismo decía esta semana que en verdad ha habido muchos más de los que nos han dicho por malos recuentos, etcétera, etcétera. En fin, que cada uno quiera lo que crea, pero está claro que Jesús dijo que habría pestes y las hay, vaya que sí las hay, y las habrá, vaya que sí las va a haber. Y atención también a esto, todos lo conocéis ya porque lo presentamos mucho en Preparando el Gobierno Mundial. Podría haber algo más. El epidemiólogo Anthony Fauci ya no está tan seguro de que el origen del COVID-19 fuera natural. Interesante, ¿no? Cuando se había negado por parte del mismo que esto fuera manipulación genética, etcétera, etcétera, ahora sí nos dice que ya no está claro que fuera de origen natural. ¿Por qué ahora hace este cambio? Vaya usted a saber, vaya usted a saber. Pero este jesuita, desde luego, sabe lo que tiene entre manos, y lo hemos mostrado en esos temas. Y sí, si ahora empiezan a decir que no es de origen natural, cuidado, que no vuelvan a cargar el muerto a China y sirva una vez más para liar confrontación. Ya sabemos, ya expusimos cómo fue surgiendo todo esto. Bueno, si ahora hay este cambio, cuando precisamente la OMS hace tan solo pocos días dijo que sí, que había aparecido todo de forma natural, y ahora, mira por dónde, dicen que no. En fin.
Sigamos, ya para terminar, después de todas estas, bueno, yo diría que bastante desagradables noticias, en su mayoría, tristemente, pero no podemos esperar otra cosa, este mundo va como va, está llegando a su fin. Vamos a terminar con la cita de Ellen White, extraída de aquí, Eventos de los últimos días. Escrito en 1897, dijo: en incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Bien, hoy no he mostrado prácticamente nada de incendios, ni de inundaciones, ni de terremotos, pero están habiendo continuamente. Y no os las he puesto porque había otras cosas que aún eran más significativas en este momento. Pero todo esto está sucediendo continuamente. Y cuando vemos todas estas cosas y vemos lo escrito por la profetisa del Señor, no podemos olvidar esta advertencia. El Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. ¿Recordáis lo mismo que pasó en los tiempos del diluvio? El Espíritu de Dios no iba a contender siempre con el hombre. La historia se va repitiendo y esto está llegando a su clímax final. Y aún todos aquellos que quieren creer que esto va a cambiar, que lo vamos a arreglar entre todos y con la fraternidad papal, lo tiene claro. Es la gran trampa satánica para terminar de dar el golpe a este mundo y especialmente contra el pueblo de Dios. Pero el Señor no va a fallar. El Señor vendrá cuando toca, en 2031, y pondrá punto y final a 6.000 años de pecado. Y vaya pecado. Que Dios nos ayude. Que Dios ayude a su pueblo y ayude a muchos a despertar para que se unan a Él, porque el tiempo se acaba. Próximamente, la segunda parte de esta conferencia de noticias, que, como os digo, seguro que no os va a dejar indiferentes para nada, para nada. Maranata 2031. Gracias por todo y que Dios os bendiga.